Saludos amigos, hoy 31 de enero de este 2018, Día Mundial de la Juventud, y parece que la luna lo sabe, porque amaneció llena, resplandeciente y vestida de azul. Me sorprendió esta mañana, en la madrugada, cuando vi un alumbrado toda el firmamento. Y ¿qué pasó? Bueno, la luna, ciertamente, totalmente llena. De manera que estamos celebrando el Día Mundial de la Juventud con tremendo espectáculo lunar. Acuérdense que hoy precisamente es una de las pocas veces que la luna no solamente se va a ver llena, sino también azul, con un fondo azul en muchas partes del mundo. Aquí está mucho más clara que azul, pero un azul clarito. Miren, y hoy precisamente es un día que nosotros debemos recordar por mucho tiempo. Muchas cosas buenas se están dando a conocer en el día de hoy, buenas para el país. Y comienzan esas cosas buenas con los resultados que dados a conocer ayer por las autoridades monetarias, encabezadas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y prosiguen con el hecho de que hoy precisamente se define el campeón de béisbol dominicano que nos representará en la Serie del Caribe en México. Hoy también debe cerrar con éxito, increíblemente contrario a una corriente muy promocionada por sectores de todo tipo, pero hoy parece que va a concluir con éxito el diálogo venezolano, porque al cerrar anoche con un 98% de entendimiento, no es posible que esa pequeña porción no acabe de cerrar hoy con éxito en la mañana, dejando boquiabiertos y sorprendidos a muchísimos, que no solamente en el plano local, sino también en el plano internacional, apostaron al fracaso. Si la sociedad venezolana acuerda finalmente un entendimiento que involucre la fecha de elección próxima para cambio de gobierno, y si las partes asisten a esa consulta en completo orden y motivadas, la solución al problema venezolano pudiera estarse viendo ya en el firmamento. Aunque no para corto plazo, pero sí en el firmamento. De manera que es una información esa que nos suministran los negociadores, verdaderamente auspiciosa. Pero quisiéramos hacer espacio especial a los resultados del comportamiento de la economía dominicana en el año 2017. Cosas trascendentes han acontecido, de verdad. Para nosotros que hemos estado siguiendo el comportamiento de la economía, porque somos reporteros de temas económicos desde mediados de la década de los 60, dos cosas importantes salen a relucir. En primer lugar, que lo del crecimiento del sector agropecuario en el año 2016, 10%, no fue pura casualidad, es el efecto ya, los resultados que se cosechan ya de políticas públicas orientadas a reavivar el campo, a retomar las fuerzas productivas que una vez estuvieron presentes en la agropecuaria dominicana y llevaron a la economía dominicana de la mano del sector agropecuario, hasta que vinieron, como todos sabemos, otros sectores de la economía a liderar, como la construcción, como las manufacturas, tanto locales como la de
la de zona franca, la que se dedica para exportación, la minería, los servicios, el turismo, encabezado por el turismo. Todo eso hizo que la agropecuaria, si bien se mantuviera como uno de los sectores básicos, pero en un ambiente de casi sobrevivencia. 3 puntos, 3.5 era lo que aportaba al Producto Interno Bruto. Cuando en el 2016 apareció con un 10% de aporte. Estábamos esperando cómo se iba a comportar en el año 2017 para ya afirmar que una serie de políticas públicas comienzan a dar enormes resultados. Resultados que son visibles. Usted va al campo y lo encuentra con otro ánimo, con otro entusiasmo. Usted encuentra cultivos por todas partes del país. Pues miren, el año pasado la agricultura creció 5.9%. No obstante los efectos de los ciclones terribles que según los expertos, los técnicos del Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central, de no haberse presentado esos fenómenos que causaron daño fundamentalmente a la producción de banano allá en la línea y buena parte de los cultivos de arroz de la línea, que aunque se ha reducido la extensión de cultivos de arroz en la línea, pero de lo que había. Estamos hablando de quizás unas 80.000 tareas de banano fundamentalmente. Al cultivo de plátano del Cibao Central, una cantidad importante de platanares del Cibao Central se vinieron abajo. Y otros cultivos que sufrieron esencialmente en la parte norte de la cordillera, porque en el sur, ustedes saben muy bien que esas tormentas no causaron daños. Bueno, pues si eso no se presenta, el crecimiento de la agropecuaria pudo haber estado en un 9%, dicen los técnicos. Un 9%, 8 a 9% pudo haber alcanzado. Y eso, acuérdense que es sobre 10 del año 2016. O sea, la agropecuaria se encuentra definitivamente en un segundo aire. Y quien quiera negarle el efecto de las políticas públicas orientadas al campo, entonces se está engañando a sí mismo. Así como también se produjo otro acontecimiento destacable dentro de ese 4.6% que creció la economía el año pasado. Y que esto lo resaltaba muy bien el gobernador del Banco Central en una rueda de prensa que concedió a medios de comunicación. Miren, el déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial de la República Dominicana, ha sido un indicador que se ha mantenido constante ¿desde cuándo? En los últimos 30, 40 años. Y es el siguiente. Si la economía dominicana crece, el déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial, se incrementa. Es una correspondencia casi matemática, casi automática. Si se incrementa la producción, se incrementa también el déficit de la cuenta corriente. ¿Eso por qué? Bueno, porque la economía nuestra ha sido muy dependiente de la importación de materias primas y de elaboración de materias primas y semiprocesadas. No producimos muchas materias. Entonces, buena parte de la riqueza, del movimiento económico que genera la economía depende, por tanto, de esas materias primas importadas. Una economía muy dependiente. Bueno, parece ser que hemos generado muchos valores nativos propios que se han incorporado a la riqueza. ¿Saben ustedes por qué? Porque el déficit de cuenta corriente se cerró con menos 0.2, 2 décimas en el año 2017. Pero acuérdense que nosotros tuvimos cifra parecida en el 2016. ¿Qué quiere eso decir? Que por primera vez en los últimos 30 o 40 años, la economía dominicana
crece y reduce, casi anula, porque eso se llama anular el déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial. O sea, dejamos de ser tan dependientes del comercio internacional, de la importación de materias primas básicas y semielaboradas para crecer. Les digo, eso era casi un axioma. Si usted examina el comportamiento, incluso nosotros lo hicimos en un trabajo que desarrollamos, el Desarrollo Dominicano, se llama, que se difunde por esta planta televisora los sábados, de 3 de la tarde a 4 y de 11:30 a 12:30 de la noche, los sábados. Ahí demostramos con un gráfico que recoge los últimos 30 años del comportamiento de la economía, que a cada déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial corresponde un crecimiento económico. Y que cuando hemos tenido, oigan esto, superávit de la cuenta corriente de la balanza comercial es cuando hemos decrecido. Así se expresó ese gráfico en el año 1989-90. Hubo hasta un superávit de divisas fuertes. ¿Por qué? Porque decrecimos. Y así se expresó en el 2003-2004. Un superávit de divisas porque decrecimos. O sea, no importamos materias primas básicas o semielaboradas y entonces en la provisión suficiente como para crecer y entonces nos sobró los recursos, divisas fuertes. Bueno, eso lógicamente no es lo apetecible es que crezca la economía. Y aunque esté dependiendo mucho del uso de divisas fuertes, eso siempre que usted crece, bueno, eso es lo que le crea la obligación de procurar esas divisas y pagar. Porque otra de las características de la economía dominicana es que es una de las pocas naciones de América Latina que no se ha atrasado en el pago de sus principales intereses en los últimos 25 años. Para que lo sepan, aún en la crisis del 2003 se mantuvo al día. La República Dominicana es uno de los mejores pagadores de América Latina. Y otra información valiosísima, porque los ítems que se dieron a conocer ayer por el gobernador del Banco Central, hablando a nombre de todas las autoridades monetarias y financieras, son extraordinarios. Pero ayer, esta sí es una información que la procuramos nosotros de los miembros, de los expertos del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central. Sacamos en claro que el oro, la exportación de cobre el año pasado sumó 54.3 millones de dólares. Es un país exportador de cobre. Cuidadito. Todavía sin tensionar enteramente las estructuras de explotación del cobre, que por cierto, el cobre en la República Dominicana no se produce en lingotes, se exporta una especie de concentrado. Tanto en Cerro Maimón, que fue la primera que inició la explotación de cobre en el país, como ahora Barry y Goldcorp allá en Pueblo Viejo. Y ese es el tercer mineral que extrae de importancia, que extrae Barry y Goldcorp en Pueblo Viejo. Y los cacao. El año antes pasado, o sea, en el 2016, las exportaciones de cobre habían sumado 45 millones de dólares. El año pasado 54 y eso va a ir subiendo. O sea, que esas son 13 informaciones que quería darles porque son ilustrativas de cómo se va también diversificando un tanto el economía y cambiando el comportamiento económico. Porque eso de que el sector agropecuario se haya incorporado ya como un motor potente del crecimiento económico, eso debe ser una noticia celebrada por todos. Y miren, de verdad que lo avisorábamos. Por lo menos el equipo de Diario de 4 que se ocupó de conocer el campo, visitar el campo, aprovechando la campaña electoral pasada, nos dimos cuenta de que el campo estaba tomando un verdadero segundo aire y de que las políticas públicas estaban causando efecto, particularmente la visita sorpresa, hay que reconocerlo, y un plan de financiamiento masivo dedicado al campo. Porque usted sabe lo que es crecer un 10 y seguido un 5.9
con un potencial de haber crecido 9, de no haber sido por los dos ciclones. Y todo el agua que cayó. Sobre un 10, un 9, que era el potencial, que era lo que íbamos prácticamente a materializar. Quizás un 10 también, volver otra vez. Porque para usted incrementar un 10 sobre un 10, estamos hablando de un 20% en 2 años. En eso está la agropecuaria dominicana. Está cambiando la faz del campo dominicano. Eso es trascendente. Otro dato importante es que las reservas internacionales brutas alcanzaron el máximo histórico de 6.780 millones de dólares. O sea, se incrementaron el año pasado en 733 millones de dólares. La entrada total de divisas para la economía, tal como se había previsto, sumaron 26.780 millones de dólares el año pasado. La inversión extranjera directa, esa sí rompió récord. Se montó en 3.570 millones de dólares. Acuérdense que el promedio de los últimos años había sido unos 2.500. Se montó en 3.570, un 48% más que el año 2016. Y esto, lógicamente, nos llena de satisfacción porque el país, en el momento en que quiere afrontar el reto de crecer, entonces está siendo soportado, apoyado por las instituciones financieras internacionales, los agentes económicos y locales que procuran hacer inversión. La tasa de desocupación abierta bajó de 7.1 a 5.5 porque se generaron 120,000 empleos. Y los préstamos al sector privado, para que ustedes vean si las políticas monetarias y financieras son eficientes, cuando se decidió, ustedes saben muy bien, que reducir el encaje legal en 2.2% para ponerlo a disposición del público, esos dineros. Y cuando se fijó la tasa directora de cambio entre bancos, se le restó 50 puntos porcentuales, se le llevó a 50 puntos indicadores y se le llevó a 5.30. Esa tasa, todas esas acciones hicieron que los préstamos al sector privado en moneda nacional se incrementaran en 55.500 millones en los 5 meses posteriores a las medidas monetarias que se adoptaron en agosto. Eso fue lo que permitió, lo dijo el gobernador del Banco Central, que cerráramos el año de una manera satisfactoria y mejor de lo esperado. Satisfactoria y mejor de lo esperado, dijo el gobernador del Banco Central. Y dijo también que a la economía dominicana, luego de afrontar estos retos y salir exitosa, le esperan grandes realizaciones en los próximos años. O sea que podemos decir que el comportamiento de la economía y que la situación del país es en este momento auspiciosa e incluso modélica para buena parte de América Latina. ¿No es así, don Mozart? ¿Cómo está usted? Buenos días. Yo también estuve en la rueda de prensa ayer Sí, en el Banco Central. Tuve la oportunidad de participar de la rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central, junto con su equipo técnico, muy calificado. Jóvenes todos, ¿eh? Sí. Muchos se han rejuvenecido. Ahí hay jóvenes y jóvenes. Los veteranos, Hay jóvenes los y jóvenes. veteranos están ahí como soporte. Bueno, pero están. Pero déjenme yo colocarme primero en pelota. Esos vaticinios. Cuando usted va cuando son dos colosos que se van a enfrentar, que van a subir ahí, que se van a colocar, usted tiene que tener cuidado con eso, estar descartando, fulano que se van, llévenlo al paso.
a 7 juegos, Pedro. Hoy sí es verdad que se define. No como decía mi amigo Miñoso ayer y otro, que decía que terminó cuando las Águilas ganaron el primer juego. No es así. Yo vi Por algo ese equipo. a Julio Ortega haciendo unos cálculos matemáticos. Sí, sí, y sí, que ayer sí. concluye. Sí, es sí. razón Y a Nelson Gómez. Sí, para hacer unos cálculos ahí, estrambóticos. sí, extrañísimos. Y hablando del visado y muchísimas cosas. Que ya El asunto es que, oportunidad. sí, el asunto es que quiero primero felicitar a ambos equipos porque ayer Hay mucho nivel. el comportamiento mucho respeto. mostrado, las expectativas que había, los temores de que se desbordaran las pasiones, Nada de eso. pues eso no ocurrió y qué bueno que fuera así. Y se desarrollaron 2 excelentes partidos ayer. Y aunque le pegaron en la cabeza un lineazo a un pitcher de las Águilas, este hombre se reincorporó y siguió pichando. Sí. El asunto es que tenemos ya hoy una definición de la serie para prepararse inmediatamente partir para México. ¿En horas? ¿Horas después? Sí, donde pasado mañana se va a iniciar la Serie del Caribe. Entonces debemos ir ahí con un buen equipo para ver si tenemos mejor fortuna, porque en los últimos años, Pedro, realmente que el papel que hemos jugado no ha sido el mejor, hasta el punto de que yo creo que tenemos como 7 u 8 juegos sin ganar, corridos, porque nos dieron duro. En los 2 últimos años hemos perdido de forma realmente muy lastimera. Pero bueno, el asunto es que hoy tendremos a Franklin Mirabal, que es parte también de todo. Bueno, porque por eso es así. Ayer eran recoja y hoy es señores. Ayer era recojan, Pedro, recojan. Y el amarillito viene del Cibao, la raya amarilla del Cibao, porque vienen a enfrentarse aquí. Y aquí eso sí va a ser difícil. Pero bueno, lo importante es que lo disfrutemos ya hasta el final, que deseemos que gane el mejor de los 2 equipos. Los 2 son maravillosos, tuvieron una formidable campaña, muy buena, y están dando un espectáculo como se esperaba. Este tiempo se ha hecho dueño de las fanaticadas, porque hasta las Águilas, tú oyes algunos aguiluchos también, los niños con Franklin Mirabal, eso es verdad. Pues mira, Pedro, viniendo aquí al escenario local, no, porque eso es local, Pedro, y muy local, la pelota. No, pero viniendo al escenario ya de la agenda nacional, de las situaciones que se están dando. Y a propósito de vaticinio, de las muchas cosas que ayer se dijeron muy positivas en esa reunión, en esa rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central, hay una que yo quisiera destacar. Que vino a propósito de una pregunta que hizo uno de los colegas. Alguien hizo una pregunta. Tenía que ver con las expectativas de la economía dominicana a partir de la gestión del presidente Donald Trump. A mí esa fue una pregunta que esperé a ver cuál iba a ser la respuesta con eso. Y se dio la mejor de la respuesta, porque no se hizo porque yo creo. No. Sino que el gobernador apeló a un estudio ya realizado por técnicos calificados del Banco Central que establecen que toda esa política que lleva a cabo y que está contemplada, digo yo, en el programa de gobierno del presidente Donald Trump, no van a lastimar en modo alguno a la República Dominicana. Y digo esto porque se publique ese estudio también. Sí, y digo esto
Porque aquí hay mucha gente irresponsable por demás, en medio de una campaña de locura, porque se trasladó la campaña de Estados Unidos a República Dominicana. Y aquí hubo gente de todos los niveles, Que van a quedar con la cara de larga. todos los niveles, vaticinando que si Donald Trump ganaba, aquí iba a entrar el mar. Y que nosotros éramos incapaces de soportar a un hombre que le falta el juicio. Pues miren, no es así. Y en vez de hablar de oído, como hablaron la gobernación del Banco Central y esos técnicos calificados, lo que han hecho es estudiar al efecto las políticas que está llevando a cabo el presidente Donald Trump y proyectando lo que pueda acontecer. En materia migratoria, de la política migratoria de los Estados Unidos, pero en materia sobre todo fiscal, de la reforma fiscal planteada por el presidente Donald Trump, de su política proteccionista, ninguna de las cuales le representan al país esos miedos y temores y cuco que le estaban asignando al país como parte de una campaña que en los Estados Unidos, que arrastró a muchísima gente en la región, que se opusieron, se volvieron locos en su empeño desmedido de impedir que este hombre ganara las elecciones y que ganara la señora Clinton. Y entonces nos llenaron de bruma nosotros, porque desde un primer momento dijeron nada más es que digan que ganen para que ustedes vean cómo comienza a desplomarse todo. Es mentira, todo lo contrario. Entonces fue cuando se consolidó el proceso de recuperación de la economía de los Estados Unidos hasta alcanzar un 3%. Entonces fue cuando se consolidó la economía de los Estados Unidos hasta seguir enfatizando en el pleno empleo. Como lo dijo anoche el propio presidente Trump. Y el presidente Donald Trump continuó en lo que debe continuar y lo que debemos hacer nosotros también, controlando su territorio con una política migratoria responsable que le garantice y le preserve la identidad del pueblo norteamericano, como debemos hacerlo nosotros, que debemos preservar nuestra identidad y preservar nuestro territorio y preservar nuestra soberanía. Así que es embuste. Vamos bien, la economía dominicana va bien dirigida, con un excelente desempeño desde el gobierno central, con el presidente de la República a la cabeza, el equipo económico y ese formidable equipo dirigido por Héctor Valdés Albizu en materia monetaria y financiera. Y con una solvencia la banca de 18%. Para que se sepa. De toda la banca. Para que se sepa. Entonces ese estudio que se va a dar a conocer, porque eso no es de oído, eso no es porque yo quería que ganara fulana o que perdiera sutano. No. Es proyectar la economía dominicana y demostrar que ciertamente somos una economía muy dependiente, pero ¿cómo no lo vamos a hacer, Pedro? Tenemos que ser, somos dependientes. Por ejemplo, hay un factor que no es Trump, que a mí me da cierta inquietud, pero al mismo tiempo encontré respuesta en ese mismo gobernador ayer, que es el asunto del petróleo. El petróleo siempre ha sido una espada que hemos tenido ahí sobre encima, porque muchos de nuestros factores, de nuestra economía, de nuestro producto, dependen del petróleo y sus derivados. Ese es un componente de costo importante que debemos siempre tomar en cuenta. Pero muy bien decía el gobernador que cuando usted tiene un buen desempeño, usted puede superar. Nosotros superamos una crisis de alza del petróleo que superó los $100 el barril y logramos batimos esa situación y mantuvimos un ritmo de crecimiento con estabilidad. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora? Pero nosotros acabamos ahora mismo. Nosotros hemos estado lidiando, Pedro, con el asunto de esas dos tormentas, que aunque no nos dieron de frente como le dieron a Puerto Rico, lamentablemente a otras islas. Óyeme,
Nos Le tocaron. restaron 2 puntos porcentuales del PIB. Nosotros pudimos haber crecido agropecuario. 5.6. Y Para que usted lo sepa, así el es. crecimiento pudo haber sido, en vez de 4.6, de 5.6, pero esas 2 tormentas nos dieron. Y a eso hay que adicionarle también, porque veo ahí esos titulares, algunos titulares ahí, que esa merma, esa desaceleración que se produjo en el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre, cuando la economía en el primer trimestre estaba creciendo por encima de un 6%, y entonces vino y tuvo una desaceleración. Ellos lo llaman de alguna manera, yo lo llamo una desaceleración provocada. ¿Provocada por qué? Por el propio gobierno, que en su afán, en la búsqueda de disminuir el déficit, de continuar disminuyendo el déficit, endureció. Frenó al caballo. Frenó al caballo. Le tensó la red. ¿Le tensó la red de cómo? Bueno, la gestión pública hizo su papel, disminuyó el nivel de inversión pública, sobre todo en un sector sumamente importante en materia de crecimiento, que es el sector de la construcción. Hubo que moverse para que en el Entonces, último trimestre. hubo que moverse para que en el último trimestre creciéramos 6,5%, mi hermano, y 7 y pico puntos en diciembre. Pero medidas también adoptadas por la misma administración del gobierno y por la misma gestión de las autoridades monetarias y 7.4 en diciembre. Que ahí vino lo del encaje legal, con los 20,000 y tantos millones de pesos. Ahí vino las medidas del gobierno en una conversación que, de acuerdo a lo establecido por el gobernador, entre el gobernador y el presidente, había que retomar la ruta de la inversión, sobre todo en materia de construcción, y al efecto, eso se hizo. Y entonces estamos viendo los resultados positivos de esa gran gestión. Pero quería yo resaltar que nosotros no nos podemos llevar de rumores y temores. Hay que tener cuidado en todo. Señores, a partir de ahora, el pueblo dominicano tiene que manejarse todos los días con una agendita en las manos. ¿En qué que yo me tengo que enfocar? A mí no me hablen de elecciones para el 20. A mí no me hablen de campaña, no. A mí no me hablen de eso. Vamos a hablar de lo que está en agenda y que hay que cumplir este año. Vamos a ver lo que va a pasar con la electricidad. Eso no es cuestión de que va a ganar fulano en el partido, el PLD o no. ¿Qué va a pasar con la electricidad, con el pacto eléctrico, con Punta Catalina? Es transporte, que yo quiero que me hablen de transporte. ¿Cómo vamos a resolver de una vez y por todo el problema del transporte? ¿Y cómo van esos proyectos del teleférico, el metro? Es de agua y de saneamiento ambiental, que yo quiero que me hablen. ¿Cómo va esa planta que está construyendo la casa? No. Sí. Hoy en la mañana ¿cómo esa planta? Le vamos a dar un repaso. ¿Cómo esa planta? Es lo que va a pasar y lo que debe pasar con el sur, que a propósito, Concho, vi ayer a Tony Isa, lo vi bajito. No, porque cogió cuerda. Espérate. Con cierta gente. Pero esto no es cuestión de coger cuerda. Cogió cuerda. Yo, de fresco, de atrevido, le llamaba la atención al presidente de la República y al gobierno, en el sentido de que tenía que tener mucho cuidado con esos movimientos de gente de la denominada sociedad civil que se arroga el derecho y habla a nombre de las poblaciones. Eso de que si el pueblo de San Juan no quiere, ¿y cuándo el pueblo de San Juan ha hablado? Porque habla un cura o habla un medio ambiente, un tipo de medio ambiente, cualquiera. Habló el pueblo. Carvajal, que habló el pueblo, fue. ¿Pero cuál pueblo habló? San Juan ha hablado. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se midió que San Juan dijo que no quiere la mina? Que no quiere la explotación minera. Por eso es que lo cogen asando batata
cuando tienen proyectos que pueden ir muy bien para desarrollarlo, entonces vienen esas presiones porque saben, le cogen el gustico, por ahí es que va, no se van a atrever si le decimos tres cosas. Y le paramos dos o tres señores que digan... Vocingleros de eso. Sí, dos o tres vocingleros se paran. Por cierto, que con una característica de chantajista, que Dios se la bendiga. Sí, el gobierno que haga lo que entienda que deba hacer, perfectamente bien. Ahora yo solo quiero apelar una vez más a esa comparecencia que tuvo aquí en Diario del Cuatro, Felucho Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, cuando al referirse a la deuda, hizo un planteamiento que a mí me pareció muy reposado y responsable. Una reflexión muy de años. responsable, al decir, no podemos bajo ninguna circunstancia echar a un lado recursos que tenemos a mano y que han demostrado ser el nicho a partir del cual podemos conseguir recursos frescos directos en moneda dura y nada más duro que el oro. ¿Tú conoces algo más duro que el dólar? No. Que el oro. Es duro, es firme. Entonces, si tenemos eso ahí y cada vez que grite un cura o grite un técnico de esto medioambiental que vive enemigo de la minería, fundamentalista, sí. Si vamos a recular. Entonces yo creo que entiendo a Tony, porque Tony Isa, porque él dice, bueno, estoy empleando a fondo en esto y después de esto ponen en duda. Exactamente, pero también yo quiero, Pedro, ahí viene el asunto. Tú sabes que yo, precisamente por ese tipo de situaciones que se dan en el país, cuando se van a emprender acciones, proyectos de esa envergadura, todos tienen que estar a una antes de anunciar cualquier cosa. Eso de que Energía y Mina dé su informe, entonces, muy bien, se da el informe, ahora esperar a Medio Ambiente, y Medio Ambiente roncando. O cuidándose. O cuidándose. Oiga usted. O aspirando. Cualquier cosa de esa, Pedro. Cualquier cosa de esa. Entonces, si no tienen a mano y tienen ya los informes de Medio Ambiente, Energía y Mina, transparencia, todo el asunto eso que se discuten y que se deben discutir, no estén anunciando, porque entonces le crean una expectativa no solo a esos pobladores que una vez más se ven amenazados ahora por ese nuevo chantaje, sí, para que no se pueda explotar ese yacimiento que le corresponde a ellos, que ellos tienen, y que se ha explicado de mil maneras que no va a impactar como se pretende, como dicen algunos, el ambiente, y que por el contrario es parte del tinglado que necesita el sur para su verdadero lanzamiento, porque no es relanzamiento, porque nunca se ha lanzado. No, el sur, nada. ¿Qué ha recibido el sur? Es el lanzamiento del sur, enfocado por Danilo Medina desde el principio, cuando comenzó con Bahía de las Águilas, y fíjate todos los líos que se han armado. Entonces ahora con lo de la mina, más la presa de Monte Grande, más el proyecto de recuperación del ambiente con la siembra masiva de árboles, y con los proyectos viales que se están desarrollando desde hace tiempo hacia el sur, todo ese conjunto de cosas es lo que le va a dar la posibilidad al sur de salir de una situación que es realmente dolorosa, abandonado por mucho tiempo. Así, yo realmente lamento que ya, fíjate, ese nicho se siente amenazado, porque ahora desde el propio gobierno le llaman al grito de 2 o 3 mapaches de esto. ¿Sabes cuáles son los mapaches? Son unos cositos. Tiene 4 ojos. Exactamente. Que dicen que no, que el pueblo habló, el pueblo de San Juan habló, y que si no quiere. Eso es muy lamentable. Bien. Dime. Buenos días, don Morión. Un saludo. Fue todo un accidente producto de la rapidez que me he puesto esta corbata, ¿eh? ¿Qué pasó con ella? No tiene nada el azulito, no se te entiende. ¿Y el traje? También es el que traje azul. Pero el hombre de manera inconsciente. El traje azul. No ya ha puesto
una corbata azul, un escogidista furibundo. No, y además, Corbata y traje. no vayan a creer porque Simón Lizardo es liceísta y tengo que hoy trabajar con él. No vayan a Te creer voy a tampoco es regalar por un eso. lentecito de tu, mira, azul. También azul. Azul, míralo. No es por eso, fue todo casualidad. Saludos, amigos, saludos. El jefe de él es liceísta. Yo prefiero que tú pensar en eso. No, Es que usted no fue- quiere disonancia con su jefe. No, fue fortuito, no tiene nada ¿Fue que ver con fortuito? eso. Sí, Está bien. claro, todo eso. No hay fue problema. fortuito, no tiene nada que ver. Muy bien. Yo he dicho, y quiero repetirlo, que gane cualquiera con tal de que pierda el Licey. ¿Es correcto ese No, precio? bueno. No, pero esta noche es Esta difícil. noche sale el lobo. Yo quiero decirle que yo voy para el play, así que miren a ver lo que van a hacer en la ¿Y noche. qué gorra tú te vas a poner? Ve con un sombrero. De los Mediarrojas de Boston. Ah, bueno. Así que vamos a ver. Bueno, señores, saludos. Gracias por estar con nosotros. Uno le cuesta reflexionar. Ayer yo estaba entre el discurso de la Unión que pronunció el presidente Donald Trump y el juego y, Motivo del primer y- año, y ¿verdad? una, sí, con motivo del primer año, que él pronunció un discurso anterior, pero fue a los 20 días. Sí. Entonces, la tradición dice que un presidente informa lo que ha hecho en un año. Por tanto, dicen que este es el primer discurso del presidente Trump. Un discurso completamente imperial para su país, el nacionalismo de que hablaba la Elevado canciller, al cubo. de que hablaba la canciller alemana, la señora Merkel. Merkel, de que el mundo de hoy está afectado por unos nacionalismos a ultranza, un aislamiento, aislacionismo, y también por forma cruenta de las naciones alejarse del conglomerado, sino tratar las naciones los temas y sus agendas individuales. El caso de los Estados Unidos, el caso de la propia Rusia, y siempre la Unión Europea tiene más ánimo de mantener el colectivismo a nivel y los intereses del conjunto de muchas naciones. Bueno, yo ahí pasé la noche, pero me dio tiempo para reflexionar. Yo digo, ¿hacia dónde marcha la República Dominicana? Después que vi también el informe preliminar del Banco Central sobre la economía dominicana, la presencia en el país también de la misión del Fondo Monetario Internacional. Ustedes fueron a la rueda de prensa que presentó el gobernador, el señor gobernador del Banco Central, donde se señala que la economía dominicana creció en el 2017 4.6%. Los sectores que mayor aporte hicieron al Producto Interno Bruto, etcétera. Y una expresión del gobernador muy contundente de que la economía dominicana tiene una capacidad de crecimiento inimaginable, dijo. Inimaginable, quiere decir un optimismo desbordante del señor gobernador sobre las perspectivas de la economía dominicana. Entonces, la reflexión mía, quisiera compartirla con ustedes, va en dirección al fracaso de Marcha Verde versus todo lo que yo les he señalado. ¿Por qué fracasa el Marcha Verde? ¿Por qué? Bueno, porque han escogido un tema fundamental que ellos piensan como si fuera la iglesia, que eso refleja todo el sentir de la sociedad dominicana. La iglesia un día te dice, mira, según el concilio de tal cosa, el tema de hoy es Jesús en el pesebre, por ejemplo, y eso ya, y todo el mundo dice, por ahí es que nos vamos. Pero en la economía, en la política, no es así. Tiene que reflejar los intereses mucho más amplios, cualquier lema, tema, consigna que se quiera poner como dínamo o motor de la lucha. Entonces, la corrupción y la impunidad. Yo digo, ven acá, pero a nosotros tienen mucho tiempo llevándonos por ese nivel. ¿Quién es que financia esa campaña? ¿Y a quién beneficia esa campaña? ¿Cómo se mide la corrupción a nivel mundial y los efectos que tiene sobre la economía? Nosotros tenemos, Pedro, muchos años creciendo y muchos años de corrupción también del aparato estatal y del aparato privado. Pasa para todos. Entonces tú dices, bueno, ese es el tema. Tú preguntas, bueno, si la corrupción es la que nos está acotando, como dice un amigo mío, jugador de dominó, entonces quiere decir que si nos está haciendo tanto daño, la economía no crece. Porque todo el dinero del producto se lo llevan los corruptos, debe ser. La economía va creciendo y tú buscas y tú dices, bueno,
¿Es la corrupción de verdad el tema principal? Oigan, para que no digan aquí que yo estoy diciendo que la corrupción no es el problema. La corrupción no es el problema principal. Si fuera de otra manera, entonces tú dejas de lado un simple ejercicio matemático. Tú dices, ¿cuál es el presupuesto general del año 2018? Son 600, qué sé yo, ¿cuántos mil? 30.000 y pico millones de pesos. ¿Cuál es el estimado de ingreso presupuestario por vía de tributos, aranceles, donaciones y ventas de activos del Estado? 500, qué sé yo, ¿cuántos mil millones? ¿Cuál es el déficit en términos absolutos que tiene la relación entre el ingreso y el egreso? El déficit son 89.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿qué grupo del gobierno, del empresario, está en capacidad en un año de robarse 89.000 millones de pesos? Si fuera así, entonces miren, esos 89.000 millones que tiene de déficit la economía es producto de la corrupción. Se robaron 89.000 millones de pesos que vamos a tener nosotros que pagarlo en un renglón del cuadro económico que se llama déficit fiscal. Sí. Ese déficit es porque se robaron los cuartos. No, Pedro. Ese déficit es por la desigualdad en la redistribución del ingreso y de las utilidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser una nación que se aproxime a la equidad? Bueno, si reducimos el déficit fiscal y pronunciamos un mayor interés, una mayor voluntad política en redistribuir ingresos, ¿o no? Así es. Cuando el presidente va a una de esas visitas que tiene y dice, le vamos a buscar a ustedes la factoría, no le vamos a regalar la factoría, le vamos a financiar una factoría de cacao, ahora que fue lo último. Bueno, para eso se necesitan recursos, Pedro. Y no se puede hacer muchas cosas, tú no lo puedes hacer en tu casa. Si entre lo que te ingresa a tu casa y lo que tú tienes compromiso ineludible de gasto, tiene una diferencia negativa, digamos de 89.000 pesos. En el Estado de 89.000 millones, tú dices, bueno, esto hay que resolverlo. Entonces te dice un hermano, eso es que ustedes están corruptos, se están bebiendo todo el dinero que entra a la casa. Tú le dices, ¿cuál es que en mi casa me está entrando tanto y tanto, la relación que yo tengo de déficit es esta? No, el problema es de otra naturaleza. Si tú mantienes un movimiento social sobre la base de que el país está mal porque hay corrupción e impunidad, tú deberías irte a los estudios internacionales. Por ejemplo, en Argentina se mencionó la corrupción como elemento fundamental. De hecho, se desalojó a la señora Kirchner del poder y al movimiento peronista y eso, del poder. Bien. ¿Terminó la corrupción? Lo que vino fue el neoliberalismo, es decir, el elemento corrupción era un ardid para sacar a un sector que tenía una visión populista, clientelar, sensible con la población respecto a otra que te dice, no, el neoliberalismo plantea la tesis del que no puede estar vivo que se muera. Sí, así es. De hecho, ha aumentado el desempleo, el hambre y todo. Entonces los organismos internacionales te dicen, no, en Argentina está buena la cosa, porque está creciendo qué sé yo qué, está creciendo la inversión extranjera, se está muriendo la gente, porque lo están enseñando a no comer. Y fíjate que el poderoso movimiento laboral de Estados Unidos, de Argentina, ha hecho huelgas, se ha producido cosas, pero lo que se impone es un concepto de Estado neoliberal. Bien. Vamos a mejorar la economía para los grandes. ¿Es o no es así? Así es. Vamos con Brasil. La cuna de la corrupción y de la denuncia de corrupción en el mundo. ¿Quién es el presidente de Brasil? El ciudadano que tiene una mayor cantidad de expedientes de corrupción, ¿o no? Más cuentas de divisa fuerte en el exterior. Entonces tú me dices, por el poder. Combatimos la corrupción. A Lula lo sacamos del poder, a ese corrupto, porque tenía un apartamento que cuesta $200,000. Que se dice que tenía. Y que un juez, ahí está la pregunta que nos la enviaron, por cierto, un juez le preguntó, ¿ese es su apartamento? No. ¿Usted ha vivido? No. Y dijo, no. Y terminó diciéndole que sí, ese apartamento es suyo. Sin una prueba. Lula. ¿Quién es Lula a propósito que lo desalojan por la corrupción? ¿Y quién es Temer, el presidente actual? ¿Quién es de los dos más corrupto?
¿Para qué sirvió el movimiento popular brasileño? ¿Para desalojar a Lula o para llevar al poder a un neoliberal de manufactura extranjera? Todo su planteamiento económico está señalado a beneficiar a intereses extranjeros. ¿Quién era? Entonces yo pregunto, ¿sirvió la lucha con la corrupción en Brasil en ese sentido? No, porque la lucha en Brasil se desvió de lo social que tenía Lula, llevó de la pobreza extrema a la pobreza moderada y de la pobreza moderada a la clase media a casi 40 millones de brasileños. Hoy se están empobreciendo. Regresando a la pobreza. Regresando a la pobreza. Entonces ahí el movimiento fue, y el movimiento internacional y todo el mundo, la corrupción. La corrupción sí, es un mal que tenemos que combatirlo. Yo lo único que pregunto es si tiene la preeminencia para que sectores de la revitalizada oligarquía dominicana, la que ustedes estaban hablando, dominicana, esté auspiciando ese movimiento. Un movimiento que jamás en la vida ha mencionado lo que significa evasión y elusión fiscal. ¿O lo ha mencionado? Jamás en la vida ha hablado de reforma fiscal. ¿Lo ha mencionado? No, diga, corrupto, maldito corrupto. Bueno, pero venga acá, carajo. Está bien. No, la justicia, queremos una nueva justicia. Ajá. ¿Y por qué tú no me dices que tú quieres una nueva fiscalidad? ¿Y por qué tú no me dices que el 5% en términos promedio del crecimiento de la economía dominicana, qué significa eso en términos absolutos, en correspondencia con el Producto Interno Bruto, que es de 75,000 millones? ¿Por qué tú no me dices que la economía dominicana ha crecido 3 veces, no, desde el 2004, 19,000 millones de dólares, a 2017, no contamos el 18 todavía, 75,000, ha crecido 3 veces en términos absolutos. 3 veces. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se lo robaron? En términos absolutos, yo te digo, se roban el déficit fiscal, porque en tu casa hay un problema grave, tú necesitas 89,000 pesos adicionales para equilibrar tu presupuesto. Se lo robó un hijo tuyo, se lo robó tu mujer, te lo robaste tú. ¿Quién se lo robó? No, mira, mi mujer desperdicia de eso, pon tú que ella desperdicia jugando cosas que juegan las mujeres, 3,000 pesos. Y yo me bebo 5,000, 8,000. Los otros es una situación de inequidad que vivimos. Aquí se roba, pero no se roba 89,000 millones de pesos. 89,000 millones de pesos es la relación que hay de la inequidad fiscal en la República Dominicana, porque la economía crece. Si la economía crece, tú no puedes tener un déficit fiscal así. Entonces me van a decir calidad del gasto. Busca la calidad del gasto. ¿Alguien se opone a la construcción de la presa, ¿cómo se llama? De Montegrande. ¿Alguien se opone al teleférico? ¿Alguien se debe de oponer a la ampliación del metro? ¿Alguien se opone a la autovía del Este? ¿Qué es lo que te genera algún nivel de déficit? ¿Alguien se opone a eso? ¿Alguien se opone al relanzamiento del sector agropecuario? ¿Alguien se opone al financiamiento del sector exportador dentro del sector agropecuario? Sector productivo exportador, de los productores de bananos, de los productores de frutos y vegetales, de los productores de diversos. ¿Alguien se opone? No. Entonces, yo apoyaría, y nosotros nos prometemos venir todos vestidos de verde. Si la marcha verde dice, vamos a marchar contra una nueva oligarquía que quiere producir en la República Dominicana niveles de neoliberalismo en la aplicación de la política del Estado que promueven hambre y miseria y desolación. Y contra la migración irregular. En contra de la migración irregular, exacto. Incluimos el tema de la exigencia del control migratorio. Control migratorio. Exigimos que una lucha contra la evasión y elusión fiscal. Exigimos de los gobiernos y de la justicia que promueva. Hay una ley ahora de lavado de dinero. Se benefició de 12,000 millones de dólares de subsidio a la electricidad. Y el que va en la marcha le decimos así mismo, acuérdense lo que decía Mao Zedong y lo del Partido Comunista, en ese caso de China. ¿Dónde estaba usted cuando el presidente Mao Zedong inició la gran marcha? No, usted estaba robando, usted estaba eludiendo, usted estaba aplicando prácticas desleales de comercio. Pues mire, usted no va en esta marcha. Esta marcha, mire, usted no forma parte. Entonces, cuando usted en la marcha verde, hay que decirle, usted
¿Y qué usted hace aquí si usted es uno de los que evade impuestos, si usted es uno de los que aplica en el sector eléctrico prácticas oligopólicas, desleales de comercio y de empresarial? ¿Qué hace fulanito? ¿Qué hace usted aquí? Ah, no, esto no, porque estamos contra la corrupción. Y la corrupción es innominada, ¿cómo se llama? Etérea, difusa. ¿Quiénes son los malditos corruptos? ¿Dónde están? Ah, Odebrecht. Pero si tú me llevas a Odebrecht, llévame a Brasil, llévame a Argentina, llévame a México. Y dime qué es ese fenómeno. No me lo señale como si fuera la lotería. Dime qué maldito fenómeno es ese. ¿Por qué es eso? Entonces, las agencias calificadoras de riesgo, ¿qué han dicho de la República Dominicana? Han dicho que tiene un atraso por la corrupción. ¿Cómo es? Standard & Poor's, toda esa gente. ¿Qué es lo que dicen de la economía dominicana? Que nunca se ha retrasado con el pago principal e intereses, nunca. Entonces, no, la corrupción vamos a ponerla en la lista numerada del 1 al 100. Pero no me la pongan en el número 1. Pónganme en el número 1 la lucha social. Yo quiero que la Marcha Verde hable de la cosa que te dieron ya tu dinero. Yo estoy mal ahí porque estoy contra de la pensión. De la pensión, de la seguridad social. Sí. Vamos a marchar por una seguridad social más justa e incluyente. Vamos a marchar por un fortalecimiento del código laboral y no por una degradación de los beneficios de los trabajadores. Vamos a marchar todo de verde. Vámonos. No, eso no habla. Ahora, pero tú me vienes. Y el salario decente. No, eso no habla. Entonces tú me vienes. La presencia masiva de la migración. Ah, no, de eso no habla. No, pero un tipo la va. inversión al campo. Miren esto, jóvenes, Mano de obra barata. tiempo. Miren, un tipo va a la televisión y de la corrupción, y la que entonces va y se va a la oficina del que va de impuestos, del que tiene prácticas desleales del comercio, del que le ha sacado al gobierno, al Estado dominicano y al pueblo dominicano más de 10.000 millones de dólares en menos de 10 años. Y le dice, el dinero para la guagua. Ah, sí, espérate. Fulana, tráeme la chequera. Sí, no, y la gorrita. Falta la gorra. La gorra y el t-shirt. Falta el t-shirt. Y acuérdate que el programa no puede estar si tú no me das la publicidad. Exactamente. Tú y los tuyos. Entonces salen, bajo, esta vaina, estos malditos. No, ustedes lo que son tontos útiles. Ahora vamos a la lucha social. Y preparen, mire, ¿cuál es el size de tu t-shirt? Yo soy medium. Yo soy extralar. No, tú eres extralar. Tráiganle uno a Pedro extralar. Tú eres medium. Dos medium. No, tú eres extralar. Tráiganlo extralar, no importa que sea grande, mejor, para que no quede tan estrecho. Traigan 4 aquí. Vamos a ser honestos. Traigan 4 verdes, 4 t-shirts verdes y la cachucha también. Si ustedes van por la lucha social, si ustedes siguen en lo que están, entonces no, porque eso es, no vamos a decir nada. Vámonos a un cambio. Dándole la espalda como se la dieron el domingo. Sí, vámonos a un cambio. Sí. Muchas gracias por estar en sintonía con su programa Diario de 4. Hoy las informaciones viajan por todo el mundo tan rápido que en fracciones de segundo estamos bien enterados. Por eso, Diario de 4 se hace eco y te la presenta en las internacionales. Un informe interno del gobierno británico que se ha filtrado a una web de información digital revela el impacto del Brexit en la economía británica. Si hay un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el crecimiento del Reino Unido sería un 5% inferior a los próximos 15 años, comparado con las previsiones actuales. Si no se cierra ningún acuerdo, Londres se vería obligada a cumplir con las normativas de la Organización Mundial de Comercio y su crecimiento sería un 8% más bajo. El texto explica que el sector industrial y el de servicios se verían gravemente afectados y la agricultura no sufriría demasiado los efectos de la salida del bloque comunitario, prevista en marzo de 2019. Todas las regiones sufrirían el impacto. Además, Londres podría perder su condición de capital financiera de Europa. El informe estaba destinado a ser debatido la semana que viene en el Gabinete Especial sobre el Brexit.
Irlanda votará la reforma de su restrictiva ley del aborto. Los irlandeses podrán decidir si quieren derogar la 8ª enmienda de la Constitución que concede el mismo derecho a la vida, a la madre y al feto. El primer ministro de Irlanda, democristiano, es favorable a cambiar la constitución que ahora impide una ley de aborto más permisiva. No creo que la constitución sea el lugar para hacer declaraciones sobre asuntos médicos, morales o legales. Yo por mi parte voy a defender votar sí al cambio de la ley. Mis propios puntos de vista han evolucionado con el tiempo. La experiencia de la vida hace que sea así. Cuando fui ministro de Sanidad, me convencí de que el aborto no tenía cabida en nuestra Constitución. En 1983 se votó la actual ley, una de las más restrictivas de Europa. Desde 2013, una nueva regulación permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio. Sin embargo, según las cifras de la sanidad británica, 3.451 mujeres irlandesas acudieron a centros de Inglaterra y Gales en 2015 para abortar. El referéndum sobre el aborto tendrá lugar a finales de mayo. No nos vamos, aquí estamos y no nos vamos, aquí estamos. Inmigrantes del sur de Florida protestaban en Miami por la decisión del alcalde del condado de Miami-Dade de respaldar los decretos de inmigración del presidente Donald Trump y colaborar con las autoridades nacionales. El alcalde Carlos Jiménez ordenó que las prisiones locales cumplan con la solicitud federal de detener a inmigrantes. La medida coloca a Miami en el extremo opuesto a las llamadas ciudades santuario, como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, que han expresado su rechazo a colaborar con las autoridades federales de migración y han dicho públicamente que protegerán a los inmigrantes. La decisión del alcalde de Miami-Dade tuvo lugar un día después de que Trump anunciara sus decretos ante el temor de que el condado deje de recibir millones de dólares por negarse a colaborar con el gobierno federal. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.